Las Ah, ok, escuchaba, ok. escuchaba, pero ustedes no me escuchaban, esa era la cuestión. Me encantó esa Estabas cantando en musicalización. realidad. Estaba al tanto, sí, sí, estaba Ah, siendo parte de ese momento, amigues, con ustedes, así que quédense tranquilos. Qué momento, ¿no? Que estamos viviendo, chicas y chicos, qué intenso que está haciendo todo. Eh, bueno. Bueno, entonces estamos, habemos 15 personas, 1, 2, 3, 4, sí, perfecto. Bueno, les comento, la clase de hoy seguramente me gustaría en esto sí escucharlas y escucharlos porque es algo que vamos a tener que resolver de manera colectiva. Hemos empezado 47 minutos, quizás un poco demorados, ¿bien? Entonces, la clase termina técnicamente a las 12:30. Si a ustedes les parece, yo puedo hacer un esfuerzo para acotar el contenido en cuanto a tiempo, así podemos trabajar lo que habíamos planteado para el día de hoy. Eso implicaría demorarnos un poquito, quizás de las 12:30. Lo que sí me interesaría es que podamos tomar una decisión de manera colectiva para que no nos pase que nos vamos, o sea, primero y principal, que la presencia de todas y de todos es sumamente importante para mí y para este espacio. Por lo tanto, no me da lo mismo empezar con 16 personas y terminar con 8, con 4, con 3. Así como abrimos el espacio, me parece importante también poder cerrarlo. Entonces, la idea es cómo podemos hacer para pensar un cierre que nos encuentre a todas y a todos en este módulo. Rápidamente, ¿a alguien se le ocurre algo? O podemos extendernos unos minutitos más de las 12:30 y les prometo que no va a ser mucho, no va a ser hasta las 3 de por la ahí tarde. eso, ver si la mayoría tenemos disponibilidad para quedarnos y si la mayoría por ahí estamos de acuerdo, que quede grabado para los que no y lo podemos ver en otro momento. No sé qué opina el resto. Les comento que se está grabando ya la videollamada y en todo caso pensemos en armar una memoria colectiva entre las personas que se puedan quedar y nada, quizás si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o de alguna red social en la que compartan, se pueden ir contando, che, estuvo este ratito que te fuiste, se dijo esto, bien. De antemano, bueno, agradecerles, de alguna manera va a ser el último encuentro que vamos a tener de manera sincrónica, seguramente nos vamos a poder estar encontrando en otros lares de la vida, eso lo espero también, me encantaría que conozcan lo que hay debajo de mis hombros, porque tengo torso, tengo piernas, soy una persona con extremidades articuladas. Bueno, a partir de eso, contarles que hoy la idea sería trabajar el último puente del eje temático de la asignatura y dedicar unos minutos al rato final de la clase para conversar un poquito sobre el trabajo final que esta asignatura va a estar solicitándoles, ¿sí? No sé si quieren que comencemos por el final y les cuento un poquito de este trabajo, aprovechando que vamos a estar todas y todos. Bien. Bueno, estuve revisando nuevamente estuve revisando el material a la luz también de las producciones que ustedes están haciendo y a la luz de un poco todo esto que sí, Coco, adelante, amigo. Perdón, voy a salir un ratito porque tengo demasiado eco y me hace re mal, así que ponele grabar vos, porque yo puse Dale. grabar para que se esté grabando. Así Sí, cuando acá se está salgo, grabando ya. sigue. Perfecto. A ver. Bien, salí tranquilo, Coco, no te preocupes. Mm. Bueno, como les contaba, en el marco de la lectura que estuve realizando con los trabajos en los foros, que los foros era más una invitación a que nos conociéramos con algunas intenciones y que pudiéramos ir cruzando información sobre lo que veníamos haciendo y viendo de qué manera podíamos también comenzar a profundizar en algunos casos, en otros casos comenzar y en otros casos continuar en estos procesos de reflexión, bien continuos sobre la práctica recreativa con algunos insumos de las ciencias sociales. En ese sentido, también hablando un poco con los compañeros y colegas y compañeras de la licenciatura, vinculando centralmente lo que a ustedes les va a venir en el porvenir de esta tecnicatura que tiene que ver con un trabajo final integrador, yo estuve pensando que lo mejor que podemos pensar como una instancia integradora sea abordar la siguiente pregunta. Bien, ¿por qué la práctica recreativa? Si quieren pueden ir anotando.
Igual yo se las voy a pasar, todo esto va a estar cargado en la plataforma, pero no me parece mal que la anotemos para charlar. ¿Por qué la práctica recreativa supone, bien, por qué la práctica supone una estrategia liberadora para la educación? Bueno, sobre esta consigna, lo que se les va a solicitar es un escrito de no más de 3.000 palabras, bien. Un escrito de no más de 3.000 palabras, en el cual la idea es que ustedes pongan en juego un proceso reflexivo en el cual pueden tomar insumos de la asignatura, también pueden ponerlos en diálogos con otros insumos y también pueden construir bien avances integradores en torno a sus prácticas, en torno a los aspectos que ustedes van realizando con la finalidad de poder producir este escrito. Este escrito, que además de servirles para esta asignatura, les va a permitir también comenzar a construir y a fortalecer la carpeta necesaria para que ustedes seguramente en el TFI van a tener que realizar una reflexión situada en torno a la recreación. Entonces, he aquí que este trabajo va a ser un insumo que apunta a centralmente a posicionarse como un espacio bisagra para que en el final ustedes puedan estar retomándolo, ¿sí? Este escrito va a tener que ser entregado de acá a 3 semanas, bien, pero hay un paso que me parece importante también mencionar y es, hay algunas personas que no han podido acreditar las entregas correspondientes a los trabajos que hemos ido realizando durante el módulo, ¿sí? En las fechas y en las modalidades que habíamos planteado para cada uno de esos módulos. La semana que viene, el próximo jueves y viernes, bien, el jueves desde las 0 horas hasta el viernes a las 24 horas, vamos a abrir en la plataforma, en el e-learning, un espacio para que puedan cargar los trabajos adeudados, ¿sí? Yo sé que algunas personas me los han enviado a mis correos electrónicos, les he respondido en este mismo sentido, los trabajos son considerados, además de que independientemente de que estén entregados por fuera de la fecha y fuera de la plataforma. Aún así, lo que estamos pidiendo es tratar y solicitando es tratar de concentrar toda la información en la plataforma porque es también la posibilidad de que ustedes puedan tener un espacio en común con nosotros y nosotras. Bien, ¿qué quiere decir espacio en común? Ustedes y nosotros sabemos que esos trabajos están ahí y ahí están también las devoluciones y ahí está el proceso que ustedes pueden ir acreditando. Entonces, en ese sentido, estén muy atentos y atentas a que el próximo jueves, desde las 0 horas hasta el viernes a las 23:59 horas, va a estar abierta en la plataforma. Seguramente les vamos a dejar el recordatorio también en la plataforma, el espacio para que puedan cargar los trabajos ahí, adeudados. Bien, súbanlos y nada, esa va a ser la manera. Encaren ya la construcción por ahí de esta última pregunta que estuvimos trabajando en el módulo de hoy, que va a ser la pregunta que va a englobar y va a permitir dinamizar un poquito la escritura del trabajo final. Son no más de 3.000 palabras, porque entendemos que en 3.000 palabras uno puede sentar una posición en la que en la que se pueda retomar alguna discusión con autores o algún planteo que se pueda ir suscitando y demás. No doy mayor precisión en torno a los trabajos porque vieron que a veces si uno pone páginas, la primera pregunta es, ¿el interlineado puede ser 1,5 o 7,9? Y ahí arranca como todo eso. Entonces, acordemos en 3.000 palabras, suponiendo de que el objetivo, si son 3.100, no hay inconveniente, tratemos que no sean menos, hasta 3.000 palabras. Bien, quiere decir que manejémonos hasta ahí. Yo creo que en 100 palabras mucho posicionamiento no se puede compartir, quizás hay que ver cómo está escrito, pero manejemos eso, el criterio estoy convencido que es compartido, así que no va a haber ningún inconveniente. Bueno, ahora sí, habiendo hecho todo esto, perdón, ¿hay alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna persona quiere hacer algún comentario? ¿Algo? ¿Esto lo vas a Profe, subir como tarea para que nosotros subamos tipo un PDF como los anteriores?
Exactamente, o sea, lo que vamos a hacer es habilitar en la plataforma un apartado específico para la entrega de trabajos adeudados y que queden ya cargados en la plataforma. Igual yo les voy a mandar un mensaje para que Luciano se los haga llegar al WhatsApp que comparte con ustedes con las indicaciones y las explicaciones de todo. Quédense tranquilas. Profe, quería... Oh, se cortó. No, estoy aquí, Juliana, te Ah, escucho perfecto. nosotros lo tenemos que focalizar en base a las preguntas que vos nos dijiste para la educación o para las subjetividades, para las personas. O sea, tenemos que focalizar en el proceso educativo, o sea, cómo las Está prácticas recreativas suponen esta estrategia de liberación en la educación o bien, en las está buenísimo. subjetividades. Hagamos una cosa, Julie. Dejemos esta pregunta que Julie muy bien nos acaba de hacer pegada en un papelito amarillo aquí. Ya la abordo porque es el inicio del módulo de hoy, esa pregunta, Julie, así que está buenísimo. Si alguien más tiene otra pregunta, podemos verla, si no, avanzamos con el planteo que Julie nos realiza. Bien, impecable, amigos y amigas. Bueno, Julie muy bien nos planteaba en torno a la educación. Bien, si la pregunta la estábamos haciendo en torno a la educación o en torno a la subjetividad. Uno de los planteos iniciales que vamos a estar teniendo es, y que la invitación tiene que ver con poder reflexionar en torno a qué es lo que hacemos cuando hablamos de educación. Cuando hablamos de educación, independientemente de las coordenadas teóricas o epistemológicas que estemos compartiendo, bien, siempre estamos planteando de que el proceso educativo, ¿se acuerdan que en el módulo anterior estuvimos trabajando sobre la categoría de significado y de significante? Y que veíamos que esos significados y esos significantes que las personas le atribuyen a determinadas prácticas culturales y a determinados objetos que median en esas prácticas culturales, eh, son instancias de codificación, bien, y que podríamos decir, en términos de esta bonita palabra que utilizó Juliana, son términos subjetivados. Bien, los procesos de significación y de significancia los tenemos subjetivados en nuestra personalidad y a partir de eso nos vamos realizando. Cuando hablamos de educación, estamos haciendo referencia central a un proceso que tiene que ver con esa codificación. Bien, podríamos decir que la educación en tanto práctica cultural es una práctica cultural que tiene distintas formas y que mientras que hay instituciones que poseen el monopolio de esa práctica educativa, como qué institución, por ejemplo. La La educación escuela. formal, la La escuela, el escuela, jardín, muy la bien. universidad. La universidad, bien. Podemos reconocer también que la educación como práctica cultural se sucede a través de otros dispositivos. Si nos ponemos a pensar, de hecho, hoy en día la educación como proceso subjetivante está fuertemente vinculada a lo que sucede, por ejemplo, con las redes sociales. Bien, ¿por qué? Porque entendemos que cuando una subjetividad queda enfrentada a una práctica cultural, esa subjetividad no puede involucrarse en esa práctica cultural sin ser parte de la conformación de esa misma práctica cultural. Entonces, mientras la educación es un proceso y es una práctica que nos interpela de manera integral y que acabamos de plantear muy bien y con mucha sabiduría que se sucede en la escuela, más también en otras prácticas culturales que hacemos, lo que estamos planteando es que el proceso educativo es un proceso que primeramente excede por mucho a la escuela, está centrado en los vínculos que establecen las personas. Hay un educador argentino que se llama Mariano Algaba, tiene un libro muy bonito sobre educación popular y en él lo que plantea es que lo que educa, bien, en el marco de los procesos educativos críticos y en el marco de los procesos educativos reflexivos, no es el contenido, sino las relaciones. Miren qué bonito lo que dice Mariano Algaba. Porque muchas veces pensamos que el proceso educativo no solamente, no es nuestro caso, colectivamente aquí de las personas que estamos presentes, muchas veces se piensa que la educación está limitada solamente a una institución, a lo que sucede en una institución, que es la escuela, pensando que lo que sucede por fuera no es educativo, ¿bien? O que por lo menos puede no serlo, no nos interesa porque sí sabemos que está esa práctica cultural, educativa, que hegemónicamente la lleva adelante la escuela, está garantizada ahí. Pero bien, ¿qué es lo que sucede?
Los contenidos que se trabajan en esa práctica educativa, sin lugar a dudas que son objetivos que los educadores nos proponemos para que las personas que están transitando situaciones de aprendizaje puedan incorporarlos. Pero esos contenidos no son incorporados de manera individual al contexto en el que se produce la práctica educativa. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Algo de lo que dije suena medio raro? ¿Alguna palabra que dije hace falta que la digamos de otra forma? ¿Estamos bien? Bien, entonces, ¿se acuerdan que al principio, el primer encuentro sincrónico que estuvimos compartiendo, una de las aclaraciones que hicimos fue centrada en esto de que cuando pensamos de recreación, estamos hablando de recreación en el ámbito educativo, entendiendo que la práctica recreativa de la cual estamos construyendo un objeto de investigación para poder reflexionar, es una práctica educativa que mediatizada por un esquema pedagógico y didáctico recreativo atraviesa distintas situaciones. Bien, generalmente se piensa que con la vivencia de las acciones que se suceden en el proceso educativo, una persona sale transformada. Yo, en lo personal, prefiero pensar que es verdad que las actividades vivenciales permiten la construcción de un saber distinto, mas también entiendo que no solamente plantear una actividad educativa mediatizada por un esquema recreativo o un esquema lúdico no solamente propone una actividad porque en realidad hay que construir. Bien, las instancias educativas construyen síntesis, bien, no se nos emanan automáticamente. Entonces, Julián recién nos decía, estamos pensando en un trabajo integrador que nos vincule la práctica recreativa con el aporte y con lo beneficioso que tiene para los procesos liberadores en la educación. Yo les voy a contar que tiene ahí un par de trampitas esta actividad. Primeramente, vamos a tener que reflexionar sobre el marco teórico que vamos a considerar implicado en la definición de la categoría liberador. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque ¿qué hablamos de liberación? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos trabajando sobre el abordaje de la categoría de tiempo libre, una de las cosas que vimos tuvo que ver centralmente con que la libertad que se sucede en el tiempo, entendemos que desde un esquema crítico y reflexivo es dos puntos. La libertad como categoría que la burguesía pudo obtener para salir hegemonizando el proceso de la modernidad. ¿Se acuerdan que en el módulo pasado empezamos hablando de la modernidad y veíamos que la libertad como categoría fue la libertad que la burguesía pudo imponer ante el régimen feudal en lo filosófico, la libertad como categoría para poder comenzar a construir un nuevo orden mundial, un nuevo modo de producción, dice Susana Torrado. Bien, en este nuevo modo de producción que se comienza, todo esto sucede en Europa, amigues. Bien, ¿se acuerdan que también hicimos ese recaudo? Nosotros como sociedad que recibe mucha información de la cultura europea y que tomamos como ideal social los ideales de la modernidad, adscribimos a ese proceso. Bien, pero este proceso sucede en otra latitud, que tuvo que ver con la configuración de la libertad como categoría propia de la modernidad. Bien, entonces, una pregunta responsable sería, ¿qué es ser libre? Porque no es lo mismo ser libre pensándose como individuo, destejido de una trama vincular comunitaria, familiar, etcétera, etcétera, y pensar que todo lo que suceda en mi vida va a estar dependiendo solamente de mí y es mi responsabilidad y las cosas buenas que me sucedan son porque yo soy muy bueno y las cosas malas que me suceden es porque no seré tan bueno y tengo que esforzarme más. Más también otra forma de pensar la libertad puede ser por verse en una estructura vincular, contenedora, posibilitante, que nos pueda proveer los distintos insumos que necesitamos para la realización de nuestra vida y que eso no tenga un costo subjetivo para las personas. Porque si algo nos queda claro es que la libertad como categoría siempre está bien, aunque podemos tener dificultades o distintas formaciones para definir lo que es ser libre, entendemos que ser libre siempre habla de algo que está bien. Pero el tema es comenzar a pensar qué sujeto toma de objeto esa libertad. Si un sujeto individualizado, un sujeto parcializado,
un sujeto que tiene una educación para la física, para el cuerpo, otra educación para el cerebro, que es la educación que no es educación física. O sea, si pensamos el nombre educación física, yo no sé si sea posible pensar que haya un aspecto que solamente eduque en lo físico. Yo me acuerdo de mi profesor. ¿Hay algún mendocino acá? Sí, habían mendocinos y mendocinas. Bien, Coco, un gusto. Sí, 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 sí. Bueno, hay un colega tuyo que yo estimo mucho, no voy a dar el nombre, que lo tuve durante toda mi secundaria, que en el marco de educación física, a él le gustaba hacernos jugar a quién le tiene miedo al negro. Entonces yo planteo la educación física, esa educación que está destinada a la creación de condiciones y de aptitudes físicas. Es una educación que no tiene un impacto en otras aristas de nuestra subjetividad. Coma, en el marco de la categoría libertad, un montón de las prácticas que se suceden en el tiempo libre son prácticas que no se suceden en la libertad de ese tiempo. Muchos de los educadores para el tiempo libre trabajamos en condiciones institucionales que no tienen que ver con la libertad. Los niños y las niñas, las infancias, no eligen estar en la escuela. De hecho, hay un conflicto inmenso, arrastrado hace casi 3 siglos, en términos de las ganas de pertenecer a la institución educativa. Hoy en día asistimos a un momento en el que no hay mucha concordancia entre el sujeto ciudadano que piensa la escuela y el sujeto ciudadano que efectivamente está saliendo en la calle a construir ciudadanía y a vivenciar derechos. Entonces, son preguntas que comienzan a incorporarse en el marco de una práctica que decimos, bueno, ¿cuáles son los espacios seguros que tenemos? Los espacios seguros que tenemos, primeramente, yo creo que son los espacios seguros que nos permitan encontrarnos con otras y con otros en el pensamiento colectivo y a partir de ahí poder comenzar a establecer esto. Ahora bien, vamos a comenzar con esta pequeña presentación. ¿Alcanzan a verla bien? Si alguien tiene alguna dificultad, puede plantearlo ahora. Bueno, entonces, a ver. Cuando nosotros estábamos hablando en torno a este segundo módulo que le dedicamos todo un encuentro para poder pensar en esta clave, ¿no? ¿Cómo pensar nuestras prácticas situadas en un contexto en el cual pareciera que la estructura racional que nos habilita a pensarnos es una estructura heredada producto de una invasión y de un genocidio que sucede hace muchos siglos, pero a razón de la cual nuestra identidad se ha configurado en ese conflicto permanente, ¿no? Entre la llegada de un otro distinto que nos vio como amenaza y el conocimiento de sabernos propio de algo que no tuvo la importancia histórica necesaria como para poder particularizarse. Pensemos esto que hablábamos en el módulo pasado, que cuando hablamos de historia universal, nosotros aparecemos en un año que no es nuestro año, porque ni siquiera se corresponde con nuestro calendario, pero lo vamos a asumir como propio. Aparecemos en la historia en el 1400, de una manera media satelital. No, todavía el discurso hegemónico no logra solucionar si aparecemos como indios, si aparecemos como americanos, si aparecemos como un otro que se encontró con un otro. Pero en ese marco lo que sí sabemos es que hay una estructura racional que nos posibilita determinadas reflexiones, las cuales muchas son en una estructura que no es propia, sino que es heredada. Bien, entonces veíamos, hablamos de tiempo libre y el tiempo libre como libertad, como categoría, surge en la revolución industrial, porque el tiempo libre, imaginemos o analicemos, si quieren detenidamente por unos segundos esta palabra, ¿no? El tiempo libre como tal, estamos hablando de un tiempo libre para que suceda, y ese tiempo libre tenía que ver centralmente con descansar. Después se fue cualificando la necesidad y el pedido de ese tiempo libre y alcanzó a tener un sentido similar al que estamos compartiendo hoy en día. Bien. Pero esto es importantísimo para poder pensar, ¿no? Las categorías, ¿por qué? Porque los procesos reflexivos en las prácticas educativas requieren de categorías para poder ser analizadas. Bien. A ver. Entonces, la pregunta fundante con la cual vamos a estar transitando este encuentro tiene que ver los conceptos con los que nombramos la recreación. ¿Nos permiten reconocernos como sujetos latinoamericanos o solo reproducen un vocabulario heredado?
La clave de la lectura es una clave en dialéctica. Nosotros en las ciencias sociales, por lo menos en la tradición en la que yo me he formado, hablamos de analizar teóricamente en clave de de caminante, ¿bien? Esto quiere decir caminar desde la lógica de la pregunta, interrogando a la realidad, pero miren qué interesante esto. Cuando interrogamos a la realidad, cuando le hacemos una pregunta a la realidad, no nos estamos refiriendo a una situación en la que me encuentro con una persona que se llama realidad y le pregunto, sino de que muchas de nuestras interrogaciones a la realidad tienen que ver con la realización de la vida. Muchas veces la realización de la vida en esa coordenada de realidad tiene que ver con preguntas precisas como qué, cómo, cuándo, dónde, en qué momento, y otras tienen que ver con andares que vamos haciendo que le van preguntando esa realidad. El objetivo central tiene que ver con que esa realidad cada vez esté menos separada de la transición y de la subjetividad de la persona que la está construyendo, ¿bien? Porque en la medida en la que esa realidad no encuentra espacio para que las personas que la habitan se puedan realizar en ella, es una realidad que entendemos como distanciada de lo que está diciendo. Entonces pensemos, por ejemplo, en algunas de las condiciones que están hoy en día dando vuelta en torno a los discursos de odios fomentados de distintos sectores del poder. Y hablamos de los discursos de odios como pensando, hay mucha de la incomodidad y de las tensiones sociales que estamos viviendo un momento con muchas tensiones sociales actualmente. De hecho, el 3J acaba de ser una muestra sumamente contundente de lo que está pasando. La situación que están viviendo las mujeres en nuestro país es también un ejemplo de lo que estamos transitando, más allá de que lleva un montón de tiempo. El asunto es cómo le podemos preguntar a la realidad para que nos encontremos en esa pregunta con posibilidades de poder intervenir en esa realidad y que esa realidad no me quede absolutamente enajenada. De alguna manera es una paráfrasis de este planteo que nos lleva a hacer Fisher en El fin del capitalismo, cuando él nos dice que es más fácil pensar no sé si alguna persona de las que está aquí presente lo ha podido leer, yo creo que lo comenté el encuentro pasado, pero nos invita a pensar en cómo modificar, transformar, él plantea finalmente superar el capitalismo como sentido económico. Y para esto él hace una pregunta, ¿no? En este libro y dice, pensemos 5 maneras de exterminar con la humanidad. Rápidamente, un montón de personas pueden pensar en 5 formas: una epidemia, una bomba atómica, conflictos geopolíticos, etcétera, etcétera. A esa pregunta él la acompaña, pensemos con 5 formas de exterminar el capitalismo. A lo cual, en la clase en la que él realiza esa actividad, encuentra que no hubo respuestas. Bien, entonces él llega a la conclusión de que en nuestras subjetividades es más fácil pensar el aniquilamiento de la especie humana que del sistema económico que ha creado la especie humana en este momento. Y eso tiene que ver con una consolidación del capitalismo como último relato, como si después del capitalismo ya no hay más nada, lo cual nos lleva a cimentar una posición social y política en la cual podríamos decir que ya no hay sentido con tratar de transformar las cosas porque estamos en el punto final, ya después de esto no hay nada. Lo único que nos queda es adormecernos y acostumbrarnos a vivir en estas coordenadas. Todo esto es absolutamente central para poder pensar desde la lógica de la pregunta, ¿bien? Porque el objetivo central tiene que ver que cuando interroguemos esa realidad, la respuesta o incluso las preguntas que podamos hacerle a esa realidad nos encuentren con posibilidad de ser protagonistas, de protagonizar los procesos necesarios para que allí nos encuentre la posibilidad de ser personas que transforman su entorno. Bien, entonces, en este sentido, estamos justamente posicionando la categoría de eurocentrismo, bien, como una categoría particular que lo que intenta es expandirse en un relato universal, como si esto fuese posible en el crisol de culturas que tiene el planeta Tierra, como si fuera posible pensar en un relato que de lo particular se transforma a lo universal. Lo interesante y lo cuestionable y profundamente cuestionador para esta materia que estamos tomando hoy en día es que en ese relato universal también se suscitan espacios de roles. Bien, entonces como hay un relato universal que no va a considerar las particularidades, podríamos preguntarle, ¿por qué no considerar las particularidades? ¿Por qué estamos acostumbrados a pensar
en procesos democráticos de mayorías. ¿Qué pasa con con las minorías? Pero vamos a volver en eso en un ratito. Este acontecimiento particular que se sucede en Europa vinculado a la modernidad se transformó en un ideal universal. Todo el mundo entró en la modernidad, y con el ingreso a la modernidad también no nos dimos cuenta que ingresaron otras aristas de ese universo, como cuáles, como la del individuo, en nuestro caso concreto como latinoamericanos, como la libertad, como el Estado, no solamente como el Estado, sino el poder, la forma en la que va a tomar ese poder. Y todo este conjunto de elementos que estamos nombrando son elementos que se suceden en los vínculos sociales que tienen las personas. Bien, y como se suceden en todos los vínculos, la educación es un vínculo subjetivante. Bien, ojalá las personas pudiéramos aprender solamente cuando decimos ahora quiero aprender. Aprendemos continuamente, aprendemos cuando entramos a Instagram, aprendemos cuando no entramos a Instagram, aprendemos cuando nos encontramos con una persona, cuando vamos a una institución, cuando vamos a una institución y nos bien reciben, cuando vamos a una institución y nos agreden, cuando nos encontramos con otra persona y la saludamos simplemente. Bien, la educación como proceso es una práctica cultural que está imbrincada justamente en el proceso de subjetivación. Y el proceso de subjetivación es un proceso que se sucede en todas las aristas de las personas. Sin lugar a dudas que en el marco de la institución, escuela, educación, la práctica educativa tiene coordenadas precisas, acotadas y necesarias de desarrollar y de llevar adelante. Mas también tenemos que entender que el proceso educativo se sucede cuando no está eso. Ahora bien, ¿cómo llegamos con esta reflexión vinculada a una crítica a la colonialidad que llevó adelante el continente? Cuando hablamos de Europa, no estamos refiriendo solamente al continente europeo. Bien, Enrique Dussel habla del eurocentrismo como la construcción de una categoría que englobó al norte, él dice. ¿Por qué? Porque lo que nos va a plantear es que Europa y Estados Unidos, para Latinoamérica, se constituyeron como el ideal de sociedad moderna y de sociedad avanzada. De hecho, se constituyeron como imagen de sociedad y derechos humanos. Bien, siempre está puesto en otro la imagen a partir de la cual yo me voy a estar representando. Entonces, la teoría clásica que estuvimos trabajando el encuentro pasado, vinculada al ocio y la recreación y su vínculo con el tiempo libre, fue una teoría que surge centralmente en Europa, en el ámbito de la posguerra, y en ese surgimiento nos llega a nuestro continente. Lejos estamos de pensar que no tiene un aporte para realizarnos a nuestra vida. Sin lugar a dudas que nos aporta un montón y que nos permite hacer una lectura. El asunto es cuando tenemos que comenzar a reflexionar, por ejemplo, sobre categorías como libertad, porque la libertad de la que habla la perspectiva y la teoría del tiempo libre europeo requiere de ciertos tamizajes en nuestro continente. Centralmente, esa categoría surgió, como vimos, en Europa vinculada a la revolución industrial que en nuestro continente no pudimos tener. No pudimos tener, no por no poder usar una palabra bastante perversa, pero que es propia de la modernidad, no pudimos desarrollarnos. Lo digo entre comillas, no es lo que yo supongo. Supongo que la categoría de desarrollo tiene otras lógicas de comprensión y que tienen que ser aplicadas en esto, pero no pudimos tener revolución industrial y de hecho se vio negado el proceso de construcción de un modo de producción y de acumulación de capitales en América Latina, producto de un proceso de invasión y de saqueo histórico que llevó adelante un continente, varios países, varias regiones, de manera tal que hasta ahora estamos tratando de reconstruir nuestra historia. En ese proceso, en la medida en la que tomemos categorías que se corresponden con otros contextos y que vienen a finiquitar otras prácticas, nos lleva a que no podamos visibilizar esas ausencias que estuvimos trabajando vinculadas a las prácticas educativas recreativas. Bien, la llamada historia mundial suele reducirse a acontecimientos europeos, dejando en silencio otros procesos históricos, y el riesgo es justamente adoptar estos marcos paradigmáticos. De hecho, es interesante para pensar, ¿no? Esto mismo que decíamos. Hablamos del tiempo libre, la práctica recreativa como una práctica que se sucede en el tiempo libre, y ninguno de nosotros, yo creo, o la gran mayoría, propone actividades de tiempo libre en el marco de la libertad de los sujetos. Yo no sé si los sujetos que llegan a nuestros espacios, lo cual no quiere decir que no esté bien, simplemente que la libertad de la que habla ese planteo paradigmático del tiempo libre requiere de un conjunto de precisiones distintos. Yo entiendo que
En el caso particular mío, yo trabajo muy vinculado a instituciones estatales de la política pública, porque por posicionamiento, etcétera, etcétera. Yo entiendo que las personas que llegan en ocasiones a solicitar prácticas e intervenciones de los dispositivos de los que yo conformo, llegan en condiciones de libertad, sí, mas también es la misma libertad la que está siendo afectada. Y en el marco de esa afectación, bueno, ¿cómo componemos y cómo construimos la imagen de ese sujeto? Bien, nosotros entendíamos que en clave sociológica sí hay una pregunta, bien, que nos podemos realizar. ¿Qué ocurre cuando el tiempo se piensa solo como un consumo individual, exitoso y mercado? Porque cuando hablamos del tiempo libre, hay categorías que comienzan a deslindarse de ahí también. Por un lado, la libertad requiere de un soporte vital que la viva. No es lo mismo que el soporte vital de la libertad sea el individuo a que sea un sujeto tejido y conformado por una práctica vincular que supone mucho más que una individualidad bien orgánica. Por otro lado, vinculado a la libertad, tenemos ideas como la felicidad y como el éxito, lo cual es importante tener presente y en el campo de las prácticas recreativas más aún, porque muchas veces pensamos que lo recreativo pasa efectivamente por lo divertido o cómo hacemos divertido algo que quizás pueda hacerlo. Y yo me pregunto, en el marco de esa diversión que propone, que es una diversión que nos lleva a como a alejarnos de una situación de aburrimiento, ¿no? Yo realmente tengo como duda epistémica, ¿no? La categoría diversión y la categoría alegre, porque siento de que los procesos educativos es real, que tienen que estar motorizados por el anhelo del descubrimiento, de ese velo que nos proponen los marcos culturales y la construcción de saberes, pero muchas veces eso no es divertido. Coma, la diversión no la podemos analizar en el aire también, como estuvimos viendo en el segundo encuentro. ¿Por qué no la podemos analizar en el aire? Porque pareciera que hoy en día hay toda una estructura cultural, industrial y económica que nos lleva a pensar la diversión en clave de qué. ¿Ustedes qué piensan de la diversión? ¿Cómo es la diversión hoy en día? Risa, Bueno, me parece a mí que, perdón, Congelado. Ah, Ah, no. no, Bien. dale, dale, Coco, dale, dale. Coco, quedaste en una imagen de estatua. ¿Qué Coco? ¿Yo? Ah, no, es cierto que yo estoy como Gonzalo, perdón. A mí también me dicen ah. Coco, perdón. Tenemos vos como profe y tenemos nuestro Coco también dentro de lo que es el grupo. Sería Eh, Coco 2. no hay ningún problema. ¿Cómo Pienso piensan que ustedes que es yo la quiero hablar diversión hoy algo, en día? que creo que el Sí, sí, consumismo, creo que lo que hace referencia al tema de un consumismo dentro de lo que habla, de lo que está viviéndose actualmente, ¿no? Una recreación llevada a todo lo que es moda, lo que marcan las redes sociales. Por ahí, por ese lado, creo que algunas veces no vemos todo el resto que es tan importante tener en cuenta, que es valioso, ¿no? qué bonito, Marcelo, muchas gracias, muy bonito aporte. Em, yo, acá, Pau. Hola, Pau, ¿cómo te va? Hola. Bien, ahí cuando estaba escuchando, como que esto que decías, como pensé que el sistema o el mercado lleva la palabra diversión, como que se venía con un sinónimo de entretenimiento y con algo un poco alienante o como sería satista, ¿no? Como si, bueno, yo me entretengo, me divierto y ya. Y incluso pensaba como que a mí se me venía casi, ¿no? Que a mí en mi subjetividad adquiriera sentido y yo encuentro algo diferente en el disfrute. Propuestas que incluso para mí es importante que se disfrute. Y yo, por ejemplo, en esta clase que estoy pensando, hay cosas que no entiendo, que se me complican, yo la disfruto.
no me estoy divirtiendo, pero sí estoy disfrutando. Entonces, porque nada, me hace pensar, me revela, en algún momento me algo y digo, ah, sí, bueno, todas esas cosas, es porque encuentro ahí otra palabra que quizás otras personas lo pueden usar como sinónimo, diversión, disfrute, y para mí no lo son, porque encuentro ahí como esa otra vueltita. Hermoso, 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 hermoso. ¿Alguien más? Hola. A mí lo que me sucede es que siento que a medida que vamos leyendo material y voy conversando con mi círculo sobre lo que estoy estudiando y demás, siento que también todo el tiempo cuando se habla de esto se habla de los niños y las niñas. Y los adolescentes, las adolescentes, nosotros adultos, parece que no entramos en la ecuación, ¿no? Como que no nos recreamos, no disfrutamos. eh, sea cual sea la concepción de cada uno, se habla muy poco de eso y incluso hago como un esfuerzo para que cuando tengo que hacer un trabajo de acá de la carrera, no caer siempre en la niñez. Es como que me parece que es como que está permitido, cumplís una edad y ya está, listo. Hay que ser productivo y no hay que recrearse, no sé, es la sensación que me da. Si me permiten, por ahí contándoles un poquito, haciendo un vínculo con esto que dijeron, que es muy bonito lo que han dicho, y haciendo el vínculo con el segundo módulo, con el segundo encuentro que tuvimos sincrónico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sujeto moderno? El sujeto moderno, que sale triunfante de la modernidad, es un sujeto adulto, es un sujeto varón, hegemónicamente hablando, ¿no? Heteronormado, cis, liberal, capitalista, productor, proveedor, y por sobre todo, y por sobre todo triunfador. Bien, y es interesante esto, porque en el marco de los procesos educativos, esto que decía Pau, ¿no? Pau, del disfrute, vieron que muchas veces la recreación, por ejemplo, yo estoy convencido que esto ya lo han visto con Ricardo, que hay como una manera de pensar la recreación desde una perspectiva didáctica, porque eso es importante saberlo, ¿no? Que cuando hablamos de recreación educativa, de recreacionismo y de animación sociocultural, no estamos diciendo, esta es la remera de la recreación educativa, entonces hoy voy a hacer recreación educativa. Mañana voy a hacer recreacionismo, me pongo la remera del recreacionismo y no hay práctica recreativa que no sea educativa, sea recreacionista, sea animación sociocultural o lo que sea, no hay práctica que no nos pueda dejar un conjunto de registros en torno a la realización de nuestra vida en la realidad. Por lo tanto, toda práctica recreativa es educativa. Me animaría a decir, toda práctica nos educa, nos da un lugar. Y algo que se sucede con esto que decía Pau, vinculado al disfrute, es como si los procesos educativos tuviesen que, primeramente, estar continuamente, esta palabra hermosa que dijo, entretenerme. O sea, si consideramos la frase, estamos hablando de que cuando algo me entretiene, es si me deja entre dos lados. No sabemos cuáles son esos dos lados. Lo que sí sabemos es que me tiene entre no sé dónde. Es decir, que me tiene suspendido. Y en esa suspensión yo tengo que obtener la información necesaria para divertirme, para ser feliz y para cumplir con el ideal del proceso educativo recreativo. Hace muchos años, no hace muchos años, cuando digo tengo 40 años, vieron que uno empieza a hablar en un momento de hace muchos años y es como una cosa rara, no hace tantos tampoco, históricamente no somos tan infinitos, amigues. Hace unos años conformaba parte de un colectivo de educadores y de educadores que veníamos laburando en estas temáticas que se llama El Embrollo. Chusméenlo en algún momento por las redes sociales. Fue una experiencia sumamente bonita y transformadora. Yo pude ser parte de los primeros 10 años de esa experiencia. Antes formé parte también de otras experiencias vinculadas al cabildo de juegos, vinculados a distintos espacios recreativos, pero siempre teníamos esta duda, ¿no? Que es como que está la tendencia de que lo recreativo hace a todo divertido. Y como lo hace divertido, la gente, o sea, el mejor recreador es el que te enseña la tabla del 9 con un juego en el que no sabes cómo,
al cabo de horas terminaste y decís, me sé la tabla del 9, wow, cómo me atravesó toda esta experiencia, ¿no? Y es como para empezar a pensar, ¿no? En este proceso educativo que hablábamos, asumiendo el proceso educativo como un proceso en el cual las personas obtienen información de su entorno. La escuela nos enseña cuánto es 2 más 2, no porque en la escuela, en la calle vamos a ver un 2 caminando que se choca con otro 2 y que de repente forman un 4 y salen caminando. Nos enseña porque entiende de que hay algunos contenidos procedimentales que son herramientas para ¿qué? Para la vida, para encontrarte con otra, para de tomar. Sí, Coco, te veo Sí, con ganas. no, está bueno, sí, estoy escuchando y bueno, hago una línea cronológica con esto, con cómo aparece el ocio y el tiempo libre y su administración o su gestión. No sé si se me escucha bien o se escucha cortado. Entonces también pienso en en esto que acabas de decir hace un rato, bueno, de estas tendencias eurocentristas, pero también del norte, de América del Norte, que hoy nos están atravesando, y empiezo a ver un bucle dentro de esta línea cronológica. ¿Qué es lo que estamos entendiendo hoy por el tiempo libre y en la utilización del mismo, ¿no? En nosotros, qué entendemos subjetivamente, qué es lo que pretendemos o qué es lo que nos atrae hoy de cómo administrar nuestro tiempo libre. Y en esto que dice Gabriela, que tiene que ver claro, desde dónde nos paramos nosotros, los adultos, laburantes, para, para utilizar o gestionar nuestro tiempo libre y qué nos atraviesa por ese lado. Porque entendemos que hay ex- em, como otros puntos que son las infancias, la discapacidad, el adulto mayor, pero nosotros que quedamos ahí en el medio, entre medio o entretenidos, ¿en qué? ¿Sostenidos a qué? Nada, una flayada. Está buenísima la flayada, Coco, y más bonito cuando es compartida la flayada, así que sentite con espacio para la misma. Bueno, efectivamente, es como una de las preguntas, ¿no? Y de hecho, en esto que les comentaba, nosotros siempre pensamos en la categoría del aburrimiento, ¿no? En esta dualidad, en este marco racional que construye la modernidad, en la que parecería que dentro de la modernidad, dentro del constructo epistémico llamado modernidad, encontramos que la dicotomía funciona como una regla para explicar la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que a hombre, ¿qué se le opone? Mujer, a blanco, negro, a divertido, aburrido, educado, bruto o burro, durísimo, durísimo, durísimo. Pero miren que voy a ser un poquito más duro. A la categoría docente, ¿qué se le opone? ¿Qué es lo contrario a docente? Alumno sería. Alumno, claro. No sé si en el Alumno, puesto, pero amigues. Durísimo, durísimo. Mientras que la modernidad consagró la democracia como el sistema representativo de mayorías, en las escuelas el claustro que tiene el poder es el absolutamente minoritario. Yo trabajo en una escuela a la que asisten 350 estudiantes y los directivos los eligen 8 adultos. Entonces, el sentido de esto tiene que ver con poder tratar de pensar que la modernidad, en tanto esquema hegemónico, se nos presenta de manera aproblemática. ¿Por qué? Porque justamente estamos formados en ese esquema. El asunto es cómo poder comenzar a transitar determinadas prácticas educativas que no impliquen la referencia de categorías que no nos permiten referenciarlas. De hecho, a ver, hago una pregunta mucho más dura. Las personas que estamos aquí nos consideramos trabajadoras del tiempo libre, o sea, trabajamos en algo vinculado a recreación. Algo, bien, sea desde las danzas, las artes escénicas, la educación física, la docencia, adultos más. Bueno, yo les pregunto, a ver, vamos a ir
De a poquito. ¿Quiénes de los que están aquí presentes pueden levantar la mano? Bien, están las manitos que tiene aquí Zoom. Trabajan solamente menos de 12 horas a la semana, perdón. Ahí, Pau, tenemos una buenísimo. Bien. No escuché la pregunta, perdón. Sí, la pregunta es, ¿quiénes de los que están aquí presentes trabajan semanalmente menos de 12 horas? Asumiendo todo lo que piensen con trabajo, no solamente, no sé si hay gente que, digo, no vamos a entrar en ese merete, pero ¿quiénes sienten que trabajan menos de 12 horas semanales? Pau recién levantó la mano, muy valientemente, con un guante de látex, lo cual la ponen en condiciones de cuidado. Bien. Nadie va a hacerle nada a esa mano, Pau, quédate tranquila. Bueno, ¿quiénes trabajan menos de 16 horas semanales? ¿Quiénes trabajan menos de 20 horas semanales? ¿Quiénes trabajan menos de 25? Ahí va, tenemos Tevi. Bien. ¿Alguien más? ¿Quiénes trabajan menos de 30? Ahí empiezan a aparecer. Bien. Amigues, y cursan una carrera virtual. La verdad es que son preciosas. Yo tengo, estoy más que... ¿Quiénes trabajan menos de 35 horas semanales? Bien. ¿Quiénes trabajan menos? Ahí, Coco. Bien. Bien, bien. Cuenten trabajo. Sí, obvio que cuenta el trabajo en casa, Ah, Mariel. Casi me da un infarto cuando te leo, Mariel. Escúchame, antes de hacer esta clase tuve que armar un desayuno para un sujeto de 8 años que me pidió 2 panes con huevo, queso, palta, tomate y una taza de té. No muy frío, con 2 cucharadas de azúcar. Si eso no es trabajo, Coco, Coco, profe, Coco. sí, sí, Yo Pau. tengo una duda en esto Sí, porque claro, me quedé pensando, digo, si estábamos hablando de trabajo remunerado o no, y si entendemos que trabajo, por ejemplo, cuando hablamos de las tareas del hogar, o sea, esto de que es para otros, ¿no? Porque digo, bueno, después están todas las tareas que hacemos para la sobrevivencia, para el autocuidado. Yo no crío personas, entonces tengo muy en claro que me lleva tiempo. Por ahí mi manito fue en relación al trabajo específico de la bien, recreación y remunerado, porque me anclé a eso y bien, no a todo el tiempo que invertimos, que bueno, en la le vida. podemos llamar trabajo, depende de cómo estemos categorizando el trabajo, ¿no? Remunerado, no remunerado, doméstico, afuera, bla, 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 todo eso, por ahí. Bien, está buenísima la aclaración de Pau porque justamente lo que nos viene a decir es que era uno de los elementos que quería mencionar, que tiene que ver con la significación del trabajo que tiene en nuestra sociedad. Bien, ven cómo comenzamos a ver que hay una estructura de categorial vinculada a la recreación con el tiempo libre que está media flojita de papeles, por lo menos. Por lo menos está flojita de papeles. Entonces, el asunto es ver en esa flojitez de papeles, no sé si existe esa palabra, en esa flojedad de papeles, bueno, ¿cómo podemos encontrar nosotros, personas sintientes, personas amorosas, personas que creen en el futuro, que saben que podemos construir un mundo donde quepan muchos mundos, la palabra? Porque si hay algo que entendemos es que la palabra es la que nos media la reflexión para la transformación del mundo. Bien, el trabajo como práctica cultural, también como la educación, bien, no tiene una sola forma. No solamente el trabajo es el trabajo remunerado. El trabajo, en términos técnicos, es la práctica que la especie humana ha llevado adelante para modificar la naturaleza y poder vivir. ¿Qué es lo que nos pasa? El trabajo en esta modernidad es un trabajo que se da en el marco de un sistema económico que es el capitalismo, el cual ha requerido que, miren qué loco lo que pasa, el tiempo en el que trabajo es como si no viviera. De hecho, el ejercicio que acabamos de hacer nos deja demostrar que, por lo menos en el origen, bien,
técnico y operacionalizable del tiempo libre, las personas que están aquí presentes tienen bastante poco tiempo libre. Coma, trabajando en el tiempo libre. Tiempo libre que es para... Sí, Yurlina. Me encanta que me digas por mi apellido. A mí me pasa con esto que estás diciendo, yo particularmente no tengo trabajo y es la primera vez en la vida que me pasa, en 38 años que tengo, trabajo de los 17 años y es la primera vez en mi vida que no tengo trabajo. Asalariado. Y asalariado. Y también estoy como observando lo que me pasa a mí al no producir y lo que pasa alrededor. Es como, no, pero no estás trabajando. Bueno, no, no sé, qué sé yo. Y es muy complejo porque te da culpa, porque tenés que estar dando explicaciones. Por un contexto personal no estoy trabajando, pero estoy explicando más que nunca por qué no estoy trabajando. Es Es más, no estás increíble. trabajando y aún así estás haciendo una licenciatura en ocio. O sea, el ideal cultural de la producción que está en esta sociedad es como, no solo no trabajás, sino que vas a ser licenciada en ocio. ¿Entendés? Vaga, hace algo por la humanidad. ¿Cómo puede ser que te importe tan poco? Bueno, vieron todo en lo que entramos con una simple coma. De hecho, algo que no está muy estudiado en el campo de la recreación es la realidad laboral de los recreadores y las recreadoras, que históricamente hemos laburado con contratos basura en todas las instituciones públicas, con suerte con contratos, sino con becas, sino con ayuda, sino con lo que sea. Entonces es para pensar, ¿no es cierto? Categorías tan grandes para esta sociedad y para esta realidad latinoamericana que tiene que ver con la libertad, ¿cómo puede ser que nos permitan referir algo que no es libre? Lo cual tampoco quiere decir que no lo sé, que sea lo opuesto a la libertad. Bien, hay un libro muy bonito que escribe Henrik Herrera Flores, es un filósofo que trabaja mucho una corriente dentro de las epistemologías decoloniales que tiene que ver con un abordaje crítico de los derechos humanos. Y él plantea, en esta modernidad, si hablamos de derechos humanos, en clave moderna, ¿qué es lo que está al frente? O sea, ¿qué sería lo opuesto a derechos humanos? Algunos Autoritarismo. podrían... ¿Cómo? Autoritarismo. Bien, pero ¿no es bastante autoritario pensar que todos tenemos derechos por ser humanos? Por lo tanto, en términos epistemológicos, podríamos, o sea, Sí. los debates interculturales, por ejemplo, los que se suceden, mirá qué bonito lo que acaba de pasar, te iba a decir Xiaomi, pero me di cuenta que es una marca de teléfono y que quizás no sea tu nombre. Así La que, cambié, la cambié. bien, bien, está bien. Eh, mirá qué bonito lo que sucede. Hablamos como sujetos europeos, amigues, porque en el mundo asiático los derechos humanos tienen otra construcción. De hecho, en el mundo americano, en la realidad que viven, configuran y que llevan adelante los pueblos originarios, no considerándose ciudadanos de los países en los que habitan, es una... Sí, perdón, Mariela levantó la mano. Sí, Mariela, profe, sí, sí, yo había levantado la mano hace rato, pero voy a retroceder. Cuando usted retrocedamos. estaba, cuando usted estaba preguntando de cuántas horas trabajamos, yo mientras limpio y estoy acá con los auriculares digo, ¿y cuándo va a preguntar quién trabaja las 24 horas? Así yo puedo opinar que soy yo, porque yo creo que más allá del trabajo asalariado, yo creo que todo el día estamos trabajando en los quehaceres de la casa, en atender a los niños, llevarlos a sus actividades, el trabajo asalariado. Me ponía a pensar eso porque mientras limpio, escucho lo de la materia. Y entonces digo, ¿cuándo preguntas? Y me quedé con esa pregunta en la mente, ¿cuándo va a preguntar quién trabaja las 24 horas? Hermoso, Mariela, lo que nos compartís. Es verdad, vieron cuando recién les comentaba de asumir el trabajo como la condición humana de transformar el entorno para que haya Sí, vida. El asunto es que en el marco de la subjetividad capitalista,
el capitalismo nos hace pensar que si no tenemos una retribución de plusvalor por un trabajo, no es trabajo, y surgen consideraciones como, porque no tengo un trabajo en el que me paguen, no trabajo, insisto, como si fuera posible no trabajar. Bien, de hecho ahí en el chat, sí, Pau, perdón. Interrumpo, pero porque me viene este pensamiento que digo, bueno, pero entonces toda actividad humana es trabajo. ¿Y en dónde entra lo que venimos definiendo del ocio y la recreación? Porque digo, yo comparto que no solo el trabajo asalariado es trabajo, pero no me niego a pensar que toda actividad humana es trabajo, o sea, y después digo, bueno, depende cómo definamos trabajo. Y eso, creo que hay un montón de otras actividades que no son trabajo y que las hacemos y que si no las hacemos nos las merecemos, poder hacerlas, como recrearnos. Sí, yo no lo Ahí no sé. sé bien cómo hay que definir para poder entrar en, o sea, eso, como no puede todo ser trabajo, pienso, una palabra puede ser todo, un concepto, una categoría puede ser todo. Sin lugar a yo creo, o sea, yo no me animaría a responderte en clave del marco teórico que sustenta la clave, la materia. Yo, en lo personal, creo que no. O sea, yo trato de pensar la vida no en justificar definiciones de por qué no algo, sino como tratar de siempre ir al por qué sí. Yo lo que sí creo es que quizás tiene que ver con que la categoría ocio es una categoría que nos llega sin haber considerado que solamente lo vivenciaba el 0,03% de la población de un lugar. Entonces yo me parece que tenemos esa cola epistémica y esa cola de significación, bien, de una práctica, nos hace llevar a pensar en esto. Yo no sé si todo es trabajo o no. La verdad es que me parecería, si hay algo que le cuestiono a la modernidad, es el carácter autoritario que tiene de universalidad y de tratar de plantear categorías estándares para todo el universo cuando sabemos que no lo existen. Pero aún así, sí me animaría a pensar de que quizás hay algo en el ocio que no consideramos, que tiene que ver con que es una categoría que sucede en un modo esclavista, donde solamente el 0,03% de la población podía vivenciarlo. Y el otro, 99,7% de la población vivía en condiciones de esclavitud con una expectativa de vida de 16 años. Y Platón se murió con 34. Entonces yo puedo decir, hay un privilegio ahí que no me lo dijeron y se nos pasa. Yo no lo sé. Sí sé que es un tema para considerar en la reflexión de nuestras prácticas recreativas. Centralmente, para mí, la categoría que más nos afecta es la categoría libertad. ¿Cuándo somos libres? Cuando podemos elegir, cuando podemos elegir sin ningún tipo de criterio, cuando podemos elegir con criterios acotados. Es una repregunta, amigues, porque la libertad la pensamos en términos individuales, pero la realizamos en términos estatales. Yo me puedo pensar libre para definirme como, no sé, por ejemplo, esta discusión que hubo en torno a los TERI, aunque para mí también se quiso reducir como a una gran explicación. ¿Está bien o está mal? Yo creo que tiene un montón de aristas y que hay que analizarlo muy complejamente. La primera pregunta que yo me haría es cuándo los pibes van a jugar a pensarse como sujetos de derechos. Pero bueno, a partir de ahí, veámoslo. La pregunta es, el trabajo, ¿bien? Quiero ver de hacerla de una manera que... El trabajo, cuando pensamos en el trabajo, porque este es el sentido principal, el trabajo no está mediado por un vínculo entre personas solamente, ¿bien? Y si hay algo que tiene el aporte crítico con el cual analizamos el trabajo, que de hecho ni siquiera lo digo yo, lo dijo Marx en 1843 cuando escribe una introducción económica, y es que dice, todo eso que aparentemente no es cuestionable y que se nos presenta de manera acuestionada, es profundamente cuestionable. Y el trabajo, imagínense que tenemos compañeros y compañeras que piensan que no trabajan porque están desempleados. Es decir, que el desempleo, asumiéndolo como un ejercicio injusto de un sistema económico desigual,
te hace caer en que la responsable sos vos de estar desocupada y que por lo tanto perteneces a una categoría social que comienza con no, no trabaja, no es asalariada. Entonces ahí andamos las personas subjetivándonos desde el no. Y que también sigue creando como ampliando esta diferencia, porque si entramos en esa categoría, los que trabajan y los que no trabajan, terminamos como profundizando, ¿no? Esa diferencia y esas desigualdades y no viendo la realidad del otro, comprendiéndola. Exactamente, amigues, exactamente. Y uno de los planteos centrales que este módulo se ha planteado tiene que ver con poder visibilizar las condiciones de creación de subjetividad en nuestras prácticas. Porque ese es el asunto. Yo, expoliando el final del módulo, me animaría a decirles de que para mí hay un planteo verticalista vinculado a la recreación, en el cual se combina juego, diversión y cosa progre, ¿bien? Y que en el fondo entretiene. En el sentido de este que dijimos, entre tener. ¿Bien? En el caso concreto del material, por ahí, para no abusar tanto del tiempo, son y 53, me parece que podemos ir pensando en algunos espacios que nos permitan integrar. En el caso concreto de la investigación que hemos estado trabajando, que fue una investigación que tuvo que verse con un proceso de creación de documentación y de sistematización, es una tesis de investigación que si bien me tuvo a mí como autor, es una tesis que he construido en compañía de un montón de compañeros y compañeras que amorosamente ofrecieron un montón de material y de espacio para escucharme, básicamente, y también de corregirme. Pero en el caso concreto, yo lo que planteo en esa investigación tiene que ver con que sin pretender, o sea, sin pretender hacer una asimilación, yo encuentro que en el caso de la educación popular como corriente política y filosófica latinoamericana, hay un espacio para pensar la práctica educativa y la práctica subjetivante desde lugares distintos, porque el principal inconveniente para mí ha sido el incruste que ha tenido la recreación como esquema didáctico en el sistema educativo bancario, en términos de Paulo Freire. Bien, entonces, si nos fijamos, la práctica recreativa hegemónica, no es la que llevemos adelante nosotros, pero sí en términos hegemónicos, se caracteriza por un docente que sabe efectivamente cómo hacer divertir, cómo entretener a las personas, que probablemente maneja muchas actividades para que se consuma el tiempo en esa diversión y al fin y al cabo esa persona pueda generar una instancia de placer. Bueno, eso no es subjetivante. Las personas tenemos que encontrar, o sea, es real que no podemos estar conectadas, es real que nuestra existencia supone mucho más que las coordenadas de realidad tangente. Tenemos realidades simbólicas, afectivas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, ¿qué es lo que está sucediendo si pensamos en la educación como una práctica cultural que en Latinoamérica no está en el aire? La educación en América Latina es una práctica muy vinculada a los estados nacionales. Los estados nacionales hegemónicamente tienen conflicto entre sectores poderosos que pretenden o reducir derechos en una lucha por la ampliación de derechos. Entonces, en el marco de esa estructura institucional que provee una estructura y un dispositivo moderno como es el Estado, ¿cómo conceptualizamos el sujeto? El sujeto, bien, cuando el sujeto es una categoría que no tiene género, por eso me animo a utilizarla y porque también refiere a la consideración de una estructura como anidante y que nos conecte y que nos vincula, ¿bien? No es lo mismo hablar de sujeto que individuo, que de agente, que son categorías propias de marcos distintos. Pero el sujeto, o sea, ¿qué consideración nosotros hacemos del sujeto y de las características que va a tener el proceso que va a desarrollar? Hasta el día de hoy yo me acuerdo de mi profesor de educación física, esto que les conté, que nos hacía jugar todo el invierno a quién le tiene miedo al negro. Y es un juego en el que están todos de un lado, uno en el medio, que es el negro, todos tienen que llegar al otro lado sin que el negro los toque. A los que el negro toca, los negrifica, pasan a ser negros. Entonces después tienen que pasar del otro lado para el otro lado. Y es un juego así que uno dice, bueno,
¿Es entretenido? Sí, porque la gente se mueve, todo. Bien, ¿no es profundamente formativo y educativo? Pensar que las personas nos podemos divertir a partir de una práctica discriminadora. No es cualquier palabra la que se utiliza, no es quien le tiene miedo al gringo, quien le tiene miedo al rubio, quien le tiene blanco al capitalista, quien le tiene miedo al blanco, sino es quien le tiene miedo al negro. Entonces, es pensar en esa clave. El objetivo central tiene que ver con poder pensar nuestras prácticas recreativas. ¿Son lineales? Es decir, ¿son verticales? ¿Son prácticas recreativas que parten de un educador, de una educadora, para abajo, para entretener? ¿O son prácticas recreativas que además de entretener, también aburren porque construyen procesos y los procesos muchas veces requieren de espacio para poder construir otras instancias más dentro de ese proceso? Son procesos que problematizan, son procesos que consideran que enfrente no tengo nada, que al lado tengo sujetos y que nos construimos en esa red que vamos transitando. Bien. El material propone hay un libro muy bonito, muy bonito. Yo no lo agregué a la bibliografía obligatoria porque me parece que por ahí siempre me gusta más invitarlo. Esa es la realidad. Es de Adriana Puigros, ¿bien? Y es un libro que se llama La historia de la educación popular en el continente latinoamericano. Es un libro muy bonito. Ese libro tiene un libro que le sigue que se llama El lugar del saber. Y Adriana Puigros hace un análisis tratando de pensar las claves que nos permiten entender la educación popular como un proceso educativo que, frente al hegemónico, cuestiona muchos elementos. Bien, la educación popular asumiendo que tiene una didáctica, una dinámica distinta. En la educación bancaria podemos decir que hay un docente y un alumno. El docente está parado frente a todos los alumnos que solamente se ven las nucas y que se llaman alumnos porque no tienen luz, porque están oscuros. La luz de la razón del docente es la que los va a iluminar y les va a permitir cargar esa maleta de contenidos para poder brillar en la vida. Pero llegan vacíos. Vaya afirmación durísima. O sea, pensar de que hay alguien, así como el capitalismo nos hace pensar que hay alguien que no trabaja, nos hace pensar que hay alguien que está alumno, que está vacío, que no tiene luz. ¿Bien? Bueno, en el caso de la educación popular podemos encontrar de que el proceso educativo es construido en una dialéctica, no entre educador y educando solamente, sino entre educador, educando y contexto histórico y realidad. Es sumamente interesante. Por otro lado, la educación popular también nos permitió incorporar en nuestra matriz de formación y de trabajo el entendimiento de que el proceso educativo es un proceso integral, no es un proceso que pueda pensarse de manera parcializada, como si esto fuera de educación física, esto fuera de educación, no sé, no sé cuál sería la otra educación, pero el solo hecho de que existe una educación física es porque eso no se corresponde con ¿qué? Con la otra educación. O sea, por eso le ponemos el nombre y el apellido. A mi casa, mi habitación termina donde está la habitación y no es el baño porque hay algo que la demarca. Bueno, ¿por qué educación física se parcializó de la otra educación? ¿No será porque hay una parte de la educación que necesita domesticar un cuerpo? Y ese cuerpo es anónimo, y ese cuerpo no tiene registro. Y eso es importantísimo para considerar en el marco de la educación. Otra diferenciación más que podemos pensar, el otro. En el campo de la educación bancaria, el otro está al frente y yo no le veo el rostro. El otro está enfrente y es un nadie porque solamente veo una nuca. Y en el marco de la construcción de la meritocracia como categoría que el mercado habilita, el mercado como la continuación de la escuela, porque la escuela nos forma para ingresar al mercado laboral, digo, en la simplificación del discurso moderno. Cuando salimos al mercado, entendemos de que ese otro que le vi la nuca es mi competencia, razón por la cual yo cada vez tengo que tratar de ser mejor yo, ganarle para tener mejor trabajo, para tener mejor condiciones de realidad. Bueno,
En el caso de la educación popular hay una consideración del otro. Enrique Dussel usa una palabra que es preciosísima, que es la proxemia. La proxemia como el espacio preciso en el cual se alcanzan a juntar próximamente una subjetividad con otra, pero en la cual ninguna deja de ser cada una. La categoría proxemia es una categoría que nos permite entender y, por ejemplo, cuestionar la categoría de empatía. Vieron que cuando se habla de empatía se dice, no, pero ponete en el lugar del otro. ¿Qué más autoritario que ponerte en el lugar del otro? El otro ocupa un lugar que es inocupable por mí mismo. Puedo acercarme a preguntarle, a conocerle y a tratar de entenderlo y ponerlo con mis palabras lo que le está pasando al otro. Pero ponerme en el lugar del otro. Por ahí está viendo que Tevi y Belu están juntos. Intenten ponerse en el lugar del otro. Es medio incómodo, claro, ¿viste? Bueno, la proxemia como categoría nos permite decir esto, ¿no? Dos subjetividades que se encuentran y que llegan a un punto de encuentro tal en el que ambas, sin perder lo propio de su propia subjetividad, se animan a compartir y a construir una terceredad, un nosotros. Y es sumamente interesante porque podemos decir, mientras ya dijimos que la educación bancaria nos propone esta dinámica entre docente y alumno, entre estudiante y estudiante, entre estudiante y estudiante también, ¿no? Decíamos la proxemia y la meritocracia como las diferenciaciones concretas. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el proceso educativo. El proceso educativo para la educación bancaria es no solamente es lineal, sino de que es vinculado al desarrollo. Es como que si tuviéramos un conjunto de ejes X, Y, la educación siempre va sobre un eje horizontal, va creciendo. Bien, se supone que cada vez vamos aprendiendo más. Para la educación popular, este eje cambia, pasa a ser dialéctico, pasa a estar caracterizado por círculos, en el que hay una persona que va comprendiendo distintos aspectos de la realidad. Yo, por ejemplo, las invito y les cuento una experiencia personal y me animo a abrirla también. De muy niño me costó mucho, mucho matemáticas. Yo hoy me acuerdo de la tabla del 7 y no me puedo dejar de acordar del mecanismo coercitivo con el que la señorita Graciela y mi madre me enseñaron la tabla del 7. Me sé la tabla del 7 creo que con una mezcla grande de temor, porque como me costaba, había una estructura coercitiva fuerte, por decirlo amablemente, orientada a que aprendiera la tabla del 7. Me sé la tabla del 7 por miedo. Es la única tabla que me puedo decir que me sé de memoria, pero porque la aprendí con ese temor. Entonces, efectivamente aprendí cuánto es 7 por 1, por 2, por 3, por 10, pero efectivamente hubo otro aprendizaje que también se quedó con la tabla del 7. A los fines de poder profundizar esto, si a alguna persona le interesa, el libro Matrices de Aprendizajes de Ana Quiroga, bien, que hace una sistematización del proceso con el cual Pichon Rivière considera el aprendizaje, es sumamente bonito, porque nos ayuda a desmontar esta idea del proceso educativo como un proceso absolutamente procedimental, parcializado. Cuando aprendemos, no hacemos ni más ni menos que incorporar en nuestra matriz de contacto con el mundo experiencias que nos van a ir condicionando, o para intervenir en esa realidad o para describirla solamente. Y es sumamente bonito pensar la práctica recreativa como una práctica emancipadora, como una práctica que en lo educativo disputa sentidos en torno al saber, en torno al ser, en torno al nosotros. Es Hola, sumamente profe. interesante. Sí, Jessica, adelante. Hola, profe. Sí, lo estaba escuchando y escuchaba las aportaciones de mis compañeros y la verdad que me venía esto a la mente como muchas veces esta materia también está conectada con otras materias que los profesores por ahí nos facilitan muchísimo material y me llamaba la atención y escuchaba diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, reflexiones de diferentes compañeros. Y me venía a la mente una frase de un autor que es de Arturo Escobar, que él habla de que son posibles, digamos, diferentes formas de pensar, ver y hacer, a lo que cada persona, o sea, cada uno de nosotros está sujeto a varias interpretaciones
de diferentes textos, ¿no? Basada en su experiencia, en su intervención comunitaria o intervenciones en diferentes problemáticas, porque todos estamos basados en subjetividades, pero también en esta forma de pensar que somos una construcción constante, digamos, con el otro. Entonces eso me llamaba la atención. Incluso a mí me cambió muchísimo la manera de pensar. Yo lo hablo mucho y lo comparto también con mi familia o con mi entorno, de decir, este tiempo también para mí, tanto con filosofía o antropología, fue también un cambio de mi mentalidad, en la manera en cómo fui reconstruyendo esto de metanoia, ¿no? De cambiar mi manera de percibir, de ver, de escuchar y abierta a las posibilidades de decir que somos también como un ensamblaje constante con el otro y cómo este ensamblaje, estas voces diferentes de mis compañeros, de escuchar sus experiencias desde sus puntos de vista, su forma de analizar diferentes textos, opiniones y aportes que hacen, digamos, cómo va uniendo y va haciendo que ese ensamblaje, digamos, eh, produzca como una multiplicidad. Por ejemplo, mi profesión me permite ver o analizar desde mi perspectiva profesional una manera de intervención, pero al escuchar, por ejemplo, a Coco, porque todo el mundo habla de Coco, eh, o a Andy u otros compañeros, digamos, que tienen otras profesiones, cómo sus puntos de vista enriquecen, digamos, a mi intervención. Y eso la verdad que yo agradezco muchísimo eh, por cómo nos permite, digamos, desde lo que usted nos aporta. A mí me abrió muchísimo la cabeza a pensar, a reflexionar. Yo justo hoy hablaba con mi compañera y le decía, esto que el profe nos da los materiales y demás, yo siento que me quema la cabeza, que me quema literalmente, en el sentido de que yo voy viendo que en mí hay un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de estar y en mi manera en cómo la construcción de mi aprendizaje va teniendo este valor significativo y este aporte de valor humano que le dan, digamos, al tener mi vínculo con diferentes profesionales que está enriqueciendo, digamos, lo que es la recreación y cómo estos aportes de verdad en conjunto generan como intervenciones más profundas, reflexiones más profundas en este aprendizaje y en este acompañamiento que vamos teniendo. Así que gracias, profe. Qué bonito, Jessica, muchas gracias, me conmueven tus palabras y llegan en un momento muy bonito, así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en términos de contenido, como siempre, me han quedado aproximadamente 39 placas por pasarles. No sé si quieren que se las pase ahora, las hemos conversado igual. El tema de las 39 es que se pueden transformar fácilmente en 53, y yo creo que estamos bien hoy por sábado. No, y aún así contarles que más allá de los traspiés que tuvimos, hemos trabajado el objetivo que yo me había propuesto para el día de hoy, que era ni más ni menos poder llegar a este espacio de preguntas, ¿sí? Me animo a comenzar a ensayar una especie de cierre, no solamente de este encuentro sincrónico, sino también de la asignatura en su totalidad. Nos queda la instancia de los exámenes finales. Esa instancia de exámenes finales, yo les voy a pedir que aquellas personas que deseen, se habilitan básicamente dos posibilidades. La primera tiene que ver con aquellas personas que deseen rendir la materia en la forma tradicional, que es preparar el programa y asumir un tribunal, examinador, etcétera, etcétera. Van a poder hacerlo y elegirlo. Más también, si hay algunas personas que quieran acreditar un proceso de regularización de módulo y de aprobación de módulo, van a poder trabajar sobre esta pregunta inicial que hicimos, ¿sí? Esta pregunta inicial que hicimos, seguramente la fecha de entrega, yo estoy a la espera de que nos confirmen las fechas de las mesas, ¿bien? Para que ustedes puedan rendir. ¿Por qué? Porque por lo general, estoy viendo la fecha de las mesas, entrega junio, una semana antes de la mesa de Sociología de la Recreación deberían estar haciendo entrega del trabajo escrito.
Entonces, el día de la mesa solamente nos conectamos para pasar la nota. Aún así, si hay alguna persona que diga, no, yo quiero rendir, me encantaría estar 3 semanas leyendo el material, haciendo resúmenes, haciendo afiches, escribiendo en la habitación, en la heladera, palabras y, y mandando muchos mails al profe para que me responda. No entiendo cuando en el párrafo 3 dice que lo puede hacer, no va a haber ningún inconveniente, vamos a estar disponibles para eso. Yo creo, me parece más estimulante la segunda posibilidad, pero bueno, quedan abiertas esas dos instancias. Agradecerles, amigues, un montón que hayan estado aquí. Me conmueve profundamente que una compañera en el medio de la cursada nos comente que está escuchando mientras limpia. Son las condiciones en las cuales hoy estamos atravesando. No quería dejar de decir también que tengo la sensación de que estamos asistiendo a un tiempo de terror horrible en el marco de la política pública y de lo que como argentinos nos está pasando. Realmente pienso que este espacio nos tiene que posibilitar un encuentro entre personas que vamos a estar disponibles para cuando este tiempo del horror haya pasado y tengamos que comenzar a reconstruir una comunidad, un espacio amable para los pibes, para las pibas, para los viejos, para las viejas, para las mujeres, para los varones, para todas las personas que crecen en esta sociedad. Ojalá que este espacio sea un gran espacio que permita germinar la paz que necesitamos como sociedad. Esta cátedra no se da en el aire, no es una cátedra que la vamos a poder encontrar en un espacio aislado, se da en una Argentina, hoy en un 2026, en el cual muere una mujer cada 30 horas en manos de una pareja o de una expareja. Eso es profundamente perturbador y tiene que ser parte de los ejes que condicionan la construcción de nuestros espacios educativos. Ojalá que podamos llegar a eso, en el que 7 de cada 10 niños dejen de ser pobres. Es parte del escenario en el que estamos, amigues. No quería dejar de mencionarlo y, y incorporándolo también en los agradecimientos. Entiendo que todos estamos haciendo grandes batallas y que estemos aquí reunidos con la disponibilidad de quedarnos hasta las 13:13 habla de un corazón y de una convicción profundamente transformadora y esperanzadora también. Así que, bueno, es una alegría saberles en donde estén, sepan que ya no sabemos y por lo tanto, de mi parte queda la mayor disponibilidad para cualquier situación que nos implique el encuentro, está más que abierta hoy, mañana y en los distintos mañanas y en los distintos hoy que nos encuentre la vida. Así que, bueno, agradecerles un montonazo, realmente estoy más que agradecido yo por la presencia de cada uno de ustedes y de cada uno de ustedes. Espero que esto les haya permitido incomodarse. Yo soy un educador que parte de la incomodidad y me parece que hay que empezar a transformarla también como algo posibilitante. Así que agradecerles un montonazo. De mi parte no hay nada más para compartirles, más que el deseo de que terminen, ¿sí? Terminen. Y bueno, es una alegría. También contarles que yo estoy muy feliz. Yo hace 8 años, yo no soy salteño, soy mendocino y hace 8 años estoy viviendo acá en Salta y haberme encontrado con Pau, que hemos compartido algunos espacios, me lleva a la estación de trenes, me lleva a la Plaza Independencia, me lleva a un montón de cosas muy bonitas que atesoro con un amor inmenso, Pau. Así que cuando te encontré a vos y a Nico aquí, el corazón realmente se me alegró profundamente. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Yo, nada, en base a esto que está diciendo, siento que el objetivo de tu clase realmente a mí me atravesó y de verdad que por momentos tuve como diferentes sensaciones emocionales. Eh, Haciendo un dibujo de todo lo que vos estabas contando, yo ataba cositas y por momentos hasta tuve ganas de decir, bueno, tengo que salir a la calle. Porque esto me está interpelando, lo estoy sintiendo, todo el tiempo me está pasando eso con lo que hablas porque efectivamente son subjetividades y después pienso, bueno, tenemos una herramienta linda de la que estamos tratando de agarrar y empezar a utilizarla, que no sabemos cómo funciona bien,
del todo, pero bueno, ya le estamos dando una forma a esa herramienta. Así que te agradezco de mi parte. Profe, yo también quiero agradecer en la forma de cómo nos explicaba cada, cada texto, de que siempre hacía que de alguna manera podamos comprender. Por ejemplo, a mí en esta asignatura no me pasó de ¿qué dijo? No entiendo. O sea, y de buscar otras opciones para entender ese texto, ¿no? Siempre fue de una forma muy facilitadora la que nos daba para poder comprender. Así que en ese sentido yo súper agradecida porque también esto los que comentaban los compañeros que de alguna manera hacía que tanto el texto como la manera de que nos explicaba nos critiquemos nosotros como, como profesionales, ¿no? En cuanto a la práctica recreativa educativa. Así que gracias. Mm. Gracias, profe. Yo desde acá, muchísimas gracias por los aportes, por la paciencia, por las explicaciones y la apertura siempre haga. Como dijo al final, tratar de terminar como y dando toda la ayuda que usted nos brinda. Así que bueno, muchísimas gracias a los colegas también, a los profes, a los que estamos integrando el grupo. Así que muchísimas gracias también. Yo, Coco, ¿cómo andás? También un gusto compartir nuevamente. Estás igual. Después de 20 años que compartíamos más seguido, me quedo con mucho admiración en la forma de encuadrar toda la teoría en la actualidad, cómo no dejar de decir, cómo vincular, cómo traernos a a la presencia, y me parece que en eso ha sido muy, muy creativo y muy inspirador. Así que eso es lo que quería traerte y remarcarte. Así que gracias ahí por ese ejemplo. Yo me sumo ahí a las palabras de Nico. Un poco de que me da mucha alegría también tenerte en este espacio y agradecer la profundidad con la que has abordado los textos, los temas. Yo, eso es lo que rescato de esta materia y de tu forma, que eso me hace querer llegar más a los textos, me hace crecer, pensar, esa profundidad me parece muy, muy valiosa y el contexto siempre que traes. Así que gracias. Mm. Aprovecho un ratito para agradecer también, súper reflexivas tus clases, Coco, y la verdad que valió, no quiero decir valió la pena, pero estuvo buenísimo esperarte, así que fue un lujo esta clase y las demás también, y gracias porque en cada instancia nos da la oportunidad para hacer un nuevo clic, así que me llevo un montón de aprendizajes. Yo quiero poner estoy un poquito atravesada por la clase, poner en valor que no nos subestimaste. Eso. Ay, perdón. Estamos contigo, Gabriela, también, ¿sí? Sí, vamos, Gaby. Oh, vamos, Gaby. Aguante, Ma- Gaby. Sí, profe, María, que sos un compañero. Esto no hay realmente en esta clase como alumnos y profesores. La verdad es que se siente a la par, ¿no? El caminar y el construir a la par. Esto que decías que vamos andando, vamos haciendo camino y se siente a la par. Así que gracias a todos, ¿sí? Porque ir a la par es entre todos. Así que eso sí, gracias. bueno, hacerme cargo de las bonitas palabras, eso también hay que aprenderlo, más también animarme a compartirlas. Todo lo que dijeron es fundamentalmente también porque ustedes están aquí. Eh, ha sido transformador para mí poder estar compartiendo esto. Me cuestan muchísimo las instancias virtuales, debo confesarlo, me cuesta muchísimo porque siento que hay un Dios que se ocupa específicamente de estar atento a mis conexiones virtuales
y siempre que tengo que hacer algo virtual es como que, vieron como con la impresora, mientras más necesidad tenés de imprimir y más lo sepas. El sentido es no decírselo a la impresora que la necesitas, es como decirle, bueno, imprimo en otro lado, no hay drama. Pero bueno, me ha costado mucho, aún así siempre estuve muy atento a poder pensar esta clase en las coordenadas en las que yo doy mis clases de manera presencial, más también en las coordenadas en las que soy papá, en las que soy hermano, en las que soy varón y en las que soy persona. Así que eso también habla mucho de ustedes que pudieron posibilitar el espacio para aún en la virtualidad y en los encuentros particulares que hemos tenido con varios y con varias, que quizás no han trascendido al espacio colectivo, pero en esos encuentros también yo quiero agradecerles, siento que es un camino sumamente potente el que tenemos y también el que nos espera por delante. Así que ojalá que nos podamos encontrar siempre. Y bueno, yo estoy más que agradecido, amigas y amigos, por ustedes, por su paciencia, por su cariño. Yo soy un militante del amor. Yo pienso que el amor es lo que nos mueve a estar acá. Así que para mí es muy enriquecedor poder encontrarme en ese amor con ustedes. Les deseo el mejor fin de semana que puedan tener siempre, siempre. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Tienen mis correos. Ahora sí pueden escribirme a mi correo, no hay ningún inconveniente. Los trabajos entréguenlos por la plataforma, eso es importantísimo. Y bueno, una alegría. Muchísimas gracias a todas y a todas por haberse quedado hasta esta hora. Gracias, chao, chao. Chao, Gracias, chao. abrazo. Gracias. Un abrazo, Gaby, también. Gracias. Chao.